Muy buenos días tengan todos. Hoy viernes 27 de enero del año 2023, el Jurado Nacional de Elecciones con el quórum reglamentario se reúne para efectos de llevar adelante la audiencia pública programada para el día de la fecha, para ver las causas que están debidamente notificadas a las partes interesadas. Señor Carlos Trujillo, si fuera tan amable, por favor, de dar cuenta de los casos. Señora Presidenta, buenos días. Señores magistrados, buenos días. Señora Secretaria General, buenos días. Expediente número 1, 55.169/2022. Apelación interpuesta por Humberto Santillán Tuesta contra la resolución 615/2022 del Jurado Electoral Especial de Atalaya, que resolvió imponer la sanción de amonestación pública al recurrente en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Cepagua por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales del año 2022. Señora Presidenta, la abogada del señor Humberto Santillán Tuesta no ha registrado su participación. Bien, entonces la causa queda al voto y se emitirá la resolución correspondiente en el plazo legalmente establecido. Siguiente causa, por favor. Número 2, expediente 55.095/2022. Apelación presentada por Jaime Johnny Cueva Fernández contra la resolución 2931/2022 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que declaró improcedente la nulidad de la resolución 2334/2022, que resolvió, entre otros, imponer sanción de amonestación pública y multa por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El señor Jaime Johnny Cueva Fernández no ha registrado abogado para la vista. Muy bien, entonces de igual manera este caso también queda al voto y se emitirá la resolución correspondiente en el plazo legalmente establecido. Siguiente causa, por favor. Número 3, expediente 55.188/2022. Apelación presentada por Renan Santiago Espinosa Venegas, alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, contra la resolución número 485/2022 de la Dirección Central de Gestión Institucional, que resolvió, entre otros, determinar la existencia de infracción a las normas de publicidad estatal previsto en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Por el señor Renan Santiago Espinosa Venegas participa el abogado Carlos Ortiz Ñahui. Muy bien. Sí. Muy buenos días, señor abogado Carlos Ortiz Ñahui. Buenos días. Buenos días. Se le va a conceder, señor abogado, 5 minutos para que pueda exponer lo pertinente. Adelante, por favor. Viene en apelación nuestro recurso contra la resolución 485/2022 PE de CGI-JNE en el marco de las elecciones de 2022, que establece terminar la existencia de infracción de mi patrocinado en su condición de titular de pliego de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Y nuestro objeto es que se revoque dicha resolución. En la resolución apelada se menciona de que mi patrocinado no ha presentado recurso, no presentó el descargo a las infracciones que se le imputaba, lo cual no es cierto, por cuanto con fecha 14 de noviembre del año en curso, dentro del plazo establecido, se presentó el descargo contra la resolución 1949/2022 GLNU-JNE, ¿no? Esto se ingresó a la casilla electrónica el 14 de noviembre del Jurado Electoral Especial. Luego se fue a averiguar y tomamos conocimiento de que el Jurado Especial ya se encontraba desactivado, lo que originó que con oficio 628/2022 de fecha 17 de noviembre se presentó, nos apersonamos a la oficina del Jurado Nacional de Elecciones para recabar información y se ingresó nuevamente el descargo.
como se acredita con el anexo A, B y C de nuestro recurso, de apelación, ¿no? Como se manifestaba en la resolución 1949-2022, se detallan 7 supuestas infracciones, ¿no? En cuanto a las infracciones 1, 2, 3 del cuadro número 1, que se encuentra destinada a promocionar la construcción del moderno hospital municipal. En este sentido, con oficio 144-2022, se envió al jurado especial el anexo 2, con fecha 21 de marzo del 2022, se mandó el anexo 2, formato de reporte posterior de publicidad estatal, ¿no? Justificando que por necesidad y utilidad se efectuaba esta difusión, ¿no? El Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, conforme a sus atribuciones, emitieron la resolución 0-2002-2022 del Jurado Especial LICN JNE de fecha 25 de marzo, declarando improcedente la transmisión en vivo por ser considerada como piezas gráficas que no se encuentran enmarcadas dentro de la publicidad estatal, ¿no? De igual modo, con relación al video y los flyers de los numerales 4, 5, 6 del cuadro 1, se precisa que mediante resolución 335-2022 de fecha 4 de marzo se resolvió el contenido del anexo 2, formato de reporte de publicidad estatal, sobre la creación del servicio de transitibilidad estatal y difusión de propaganda del hospital, ¿no? Y en la resolución 360-2022 PDGCI JNE de 7 de marzo, el Jurado Electoral Especial emite un pronunciamiento conforme a las atribuciones y manifiesta que el cartel informativo denominado Creación del Establecimiento Municipal de Salud en el Distrito de Puente Piedra, provincia de Lima, departamento de Lima, que carece de objeto emitir pronunciamiento, porque sobre el aumento publicado en dicho anexo, por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones realiza una argumentación contradictoria por su pronunciamiento y es oportuno aclarar que la emisión de todo pronunciamiento es una fundamentación adecuada. Debemos mencionar que existe una necesidad, porque las municipalidades reciben sus recursos recaudados y Señor abogado, disculpe usted, se le ha agotado el tiempo concedido. Se le va a otorgar un minuto más, por favor, para que centre usted su pedido concreto. ¿Cuál es la pretensión? ¿Sí? Un minuto más. Bien, señor Trujillo, por favor. Gracias. Encienda su micrófono, señor abogado. Su micrófono, doctor Ortiz. Sí, acá lo que queremos es que se revoque la resolución impugnada. Existe una relación entre recaudación y obra. Si el contribuyente ve la existencia de obra, que en este caso fue la difusión de un hospital municipal, por tanto, esto genera la mayor recaudación porque los ciudadanos ven que realmente sus recursos son utilizados en bienestar de la comunidad. En virtud de lo expuesto, solicitamos a su digna sala que se declare fundado nuestro recurso y se revoque la resolución 485-2022 PE de CGI-JNE. Muy bien. Habiéndose escuchado los alegatos de la parte recurrente, la causa va a quedar al voto, señor abogado, y se notificará oportunamente la resolución que será emitida conforme a derecho. Muy bien, tenga usted muy buenos días. Gracias por su presencia. Sí. Siguiente causa, señor Trujillo, por favor.
Número Su 4, intermedio, señora expediente presidenta. 54.924 de Perdón. 2022. Sí, perdón. Habría que dar, Sí, habría que había que cumplir hacer con... las preguntas. Sí, Así es, disculpe. A ver, no se preocupe. Sí, invitemos por al parte señor de... abogado. Ninguna pregunta. Ninguna, presidente del PERT. Sí, señor abogado, Ninguna, ¿se le va a plantear de pronto ninguna pregunta. alguna pregunta? Doctor Vicente, ninguna. Doctor Jovián, Ninguna, presidente. doctor Ramírez, tampoco. Por mi parte, tampoco ninguna pregunta. Todo está claro, señor abogado. Gracias. Buenos días. Buenos días. Continuamos, señor Trujillo. Número 4, expediente 54.924 de 2022. Apelación presentada por Juan José Granado Centeno contra la resolución 1098-2022 del Jurado Electoral Especial de San Román, que sancionó con amonestación pública y multa a la organización política por las comunidades Fuente de Integración Andina de Puno con FIA Puno, por infracción a las normas de propaganda electoral establecidas en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Por la organización política por las comunidades Fuente de Integración Andina de Puno con FIA Puno, participa el abogado Cristian Julio Palomino García, quien solicita autorización para el uso de PPT durante su exposición, doctora. Muy bien, buenos días, señor abogado Cristian Palomino García. Buenos días, doctora. Se le va a conceder 5 minutos para su intervención y se le autoriza a usar las ayudas de imágenes. Adelante. Gracias, señora presidenta, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. En estos tiempos de crisis política, hace falta fortalecer nuestras instituciones, dentro de ellas a nuestras organizaciones políticas, que actúan democráticamente en los comicios. Indicamos ello porque dependerá de esta decisión, quizás, que un movimiento regional pueda desaparecer de la vida política del país, por no estar en la capacidad de poder asumir una multa, desde nuestro punto, injusta y excesivamente onerosa. Acudo a su despacho a fin de que se declare nula la resolución 1098-2022 del Jurado Electoral Especial de San Román del 1 de noviembre de 2022, por la que amonestó públicamente y multó al movimiento regional Confía, solicitando que se archive definitivamente este procedimiento sancionador por las siguientes razones. El procedimiento sancionador se inició por medio del informe número 3-2022 del 9 de junio del año pasado, indicando que se realizó propaganda y que se habría realizado en una planta lechera denominada La Mollita, en Ayaviri, Melgar, departamento de Puno. Al respecto, la organización política no podía tener conocimiento, primero, señora presidenta, señores magistrados, que dicha planta lechera era de propiedad estatal y que no se pudo hacer el descargo en su momento por la cantidad de información, que el único personero que tenía que atender la inscripción de candidatos, pues justamente es el señor Granados. Segundo, el Jurado Electoral Especial de San Román, en la resolución en materia de apelación en su análisis, indica la organización política habría hecho caso omiso a los requerimientos realizados, es decir, que no habría cumplido con el retiro de borrado de las pintas, lo que no responde tampoco a la verdad, porque al respecto se debe manifestar que se ha emitido un pronunciamiento en base a un acta de verificación donde se aprecian las mismas fotografías contenidas en el informe que dio inicio al procedimiento y el acta de verificación, con la diferencia de la fecha. Además, dicha acta la firma el mismo fiscalizador provincial, es decir, no se advierte la presencia de alguna autoridad que haya dado fe de la veracidad en el contenido de dicho documento. Señora presidenta, miembros del Pleno, la organización política sí borró las pintas después de lo requerido, solicitando incluso una constatación por la autoridad, el señor John Barra Chipana, subprefecto provincial de Melgar. El 27 de octubre de 2022 constató y acreditó que en dicho inmueble ya no existían pintas de la organización política, tal y como se pueden ver en estas imágenes. Se puede considerar además que el Jurado Especial de San Román vulneró el debido proceso, incumpliendo los plazos preclusivos, pues el proceso electoral, conforme lo ha indicado su autoridad en distintos pronunciamientos, es una serie continua y concatenada de actos que precluyen, es decir, que tienen un inicio y un final. El Jurado Electoral Especial de San Román, mediante resolución 20-2022 del 10 de junio de 2022, admitió a trámite el procedimiento sancionador. Sin embargo, de acuerdo al reglamento, después de iniciado en el término no mayor de 5 días calendario, correspondía emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de la infracción en materia de propaganda electoral. Es decir, se tenía como plazo máximo el 18 de junio del 2022 para emitir una resolución de determinación de infracción. El jurado electoral no cumplió y emitió pronunciamiento a través de una resolución, la 940-2022, el 13 de octubre del 2022, prácticamente 4 meses después
En el mismo sentido, el 27 de octubre del 2022 se presenta el informe de verificación 14, por lo que el jurado emite la resolución que venimos a apelar. Entonces, en este proceso sancionador, el plazo para la interposición de la sanción, señora presidenta, señores miembros, precluyó, culminó y no se realizó en su debida oportunidad. En consecuencia, es carente de legalidad, pues todo acto posterior a la fecha establecida en el procedimiento devendría en nulo. Finalmente, señores magistrados, se denota la imposición de una sanción desproporcional y sin motivación, lo que también genera la nulidad de la resolución apelada conforme al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en el periodo electoral. En el artículo 44 se señalan los criterios para la determinación de la multa. Así, la resolución apelada no explica de ninguna manera por qué impone el monto de 30 UITs, son 148.000 soles. Si nos ceñimos a los criterios para graduar la multa, advertiremos que la ubicación del inmueble público, ¿no? Que no sabía que la organización que era público está en una zona rural, como se puede ver en imágenes, de poca afluencia, de prácticamente inhóspito, donde se aprecia que el ente fiscalizador, bueno, pues que ni siquiera existe cercanía de algún local de sufragio. Por todo lo expuesto, señora presidenta y señores magistrados del Pleno, solicitamos nosotros que se declare fundado este recurso impugnatorio y se archive definitivamente este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. A ver, una pregunta. Su representada fue notificada de la resolución 940 el día 14 de octubre, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Por ley, se sabe que tenía hasta solamente el 19 de octubre del 2022 para cumplir con lo ordenado por la resolución notificada. Correcto. ¿Correcto? Sí. Sin embargo, de lo que se ha verificado, recién se cumplió días después, esto es el 27 de octubre. ¿Cómo explica ello, señor abogado? Señora magistrada, lo hicieron dentro del plazo, lamentablemente por cuestiones administrativas de la organización política, no pudieron acreditarlo con una autoridad. Es recién el 27 de octubre que van con un subprefecto y hacen la constatación en este lugar, como se puede apreciar en las imágenes, ¿no? Bueno, son sus argumentos de defensa, correcto. ¿Alguna pregunta, doctor Vicente Sánchez? Ninguna, señora presidenta. Gracias. Doctor Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. Gracias. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien. Entonces la causa va a quedar al voto y se va a emitir la resolución correspondiente y será debidamente notificada conforme a ley. Gracias por su presencia, señor abogado. Muy bueno. Buenos días. Buenos días. Bien. Siguiente causa, por favor. Número 5, expediente número 24-2023. Apelación presentada por Fernando Luis Arias Estela, personero legal del Partido Político Acción Popular, contra la resolución número 01-2023 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de inscripción del Comité Ejecutivo Nacional de dicha organización política. Por la organización política Acción Popular participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Muy buenos días, señor abogado Virgilio Hurtado Cruz. Sea bienvenido. Se le va a otorgar 5 minutos para su participación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. Sí, efectivamente, mi patrocinada, el partido político Acción Popular, ha impugnado la resolución 001-2023, emitida por la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, en mérito a que ha declarado la improcedencia de la solicitud de inscripción y modificación de la partida electrónica de esta organización política, que pretende registrar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional elegido en las justas electorales internas del 25 de septiembre del 2021. Señora presidenta, en realidad para explicar este caso, permítame contextualizar los hechos y cómo ocurrieron. En esa fecha, 25 de septiembre del año 2021, la organización Acción Popular convocó un proceso de elecciones internas de directivos. La elección interna fue una elección competitiva con varias opciones para la Secretaría General.
De acuerdo al calendario electoral, hasta el 30 de octubre, la organización política, en este caso el órgano electoral central, denominado Comité Nacional Electoral, tenía que presentar una resolución de proclamación de resultados. Se emitió una resolución, la 063, entre otras, que fueron cuestionadas por el representante, el personero legal de la lista número 2. Al amparo, agotada estas controversias en sede partidaria y al amparo del artículo 20 de la Ley de Organizaciones Políticas, el personero legal de la lista número 2, liderada por el señor Julio Chávez, presenta recursos impugnatorios de lo resuelto por la máxima instancia partidaria ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva estas controversias. No obstante ello, ojo que ya nos encontramos en un contexto de elección presidencial del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones emite un conjunto de autos donde en una misma línea, aplicando un mismo criterio jurisdiccional, señala claramente que el jurado no es competente para resolver las controversias legales que se dan en una elección interna. Y señala de manera expresa que es competencia de la organización política y del órgano electoral central. Lo cierto es, señora presidenta, que las últimas resoluciones sobre estas controversias de la elección del 25 de septiembre del año 2021 son notificadas a la casilla del personero legal de la lista número 2, el señor Raúl Alderete, en enero del 2022. Señora presidenta, debo informar que mediante ley 31.357 se incorpora una 10ª disposición transitoria y final en la Ley de Organizaciones Políticas, que señala que si las organizaciones políticas al 31 de diciembre del año 2021 no habían elegido a sus autoridades partidarias, se aplicaba una prórroga automática de las autoridades que tenían el mandato vencido. Entonces, al llegar al 31 de diciembre, la organización política Acción Popular, y en este caso, el personero legal de la lista número 2, ya prácticamente no podía en ese momento seguir litigando internamente para dar cumplimiento a lo que ya había dicho el Jurado Nacional de Elecciones. No soy competente en resolución de elección de directivos partidarios, de esto se tiene que encargar el partido. Y como la controversia no había quedado aún resuelta, en este entendido se tenía pues que los cuestionamientos retrotraerse a la instancia partidaria para que vía procedimientos de revisión estas puedan ser dilucidadas y resueltas. Lo que ocurre, señora presidenta, es de que al iniciarse el periodo de mandato de las autoridades partidarias, recién el 26 de junio del año pasado, el partido político Acción Popular presenta un pedido de revisión que fue resuelto por el órgano electoral central. Y el 26 de junio hemos presentado al registro de organizaciones políticas el pedido para que se inscriba este Comité Ejecutivo Nacional. El registro nos ha denegado, señora presidenta, la inscripción, aduciendo la temporalidad, la falta de base legal, cosa que en realidad no existe porque lo hemos demostrado. Y señor abogado, se le ha cumplido el término concedido. Se le va a dar un minuto más, por favor, para que culmine y centre su pretensión principal. Su micrófono. Adelante. Sí, el ROP, desnaturalizando el debido proceso, en lugar de calificar el título en el lapso de 10 días, se ampara en una norma administrativa para pedirnos un conjunto de documentos que fueron oportunamente presentados. Y luego, recién, después de 10 días de haber presentado estos documentos, emite la resolución 929, generando nuevas observaciones, cosa que desnaturaliza el debido proceso, porque el artículo 110 del reglamento del ROP señala que el ROP, en 10 días de haberse presentado la solicitud de inscripción de las autoridades partidarias,
debió en acto único realizar las observaciones. Hemos cumplido con todo, señora presidenta, y es inexplicable que el ROP nos diga que no exista base legal porque hay un reglamento electoral general que señala la facultad del Comité Ejecutivo del órgano electoral central para pronunciarse sobre la revisión de las irregularidades del proceso electoral que... Se le ha vencido nuevamente. Bien. Por favor, solamente díganos cuál es su pretensión. Gracias, señora presidenta. Nuestra pretensión impugnatoria es de que se declare fundado el recurso de apelación y, reformando la resolución 001 emitida por el ROP, vuestro alto tribunal ordene que se inscriba al Comité Ejecutivo Nacional, porque todas las observaciones del registro de organizaciones políticas han sido absueltas en su oportunidad. Bien, muy bien. Habiéndose escuchado entonces la intervención del abogado recurrente, la causa va a quedar al voto. Previas preguntas, de mi parte no hay ninguna. Doctor Sánchez, ¿alguna intervención? Ninguna. Doctor Jovian San Ginés. Presidenta, si me permite solamente una pregunta al doctor Virgilio. Sí, por favor, adelante. Doctor, usted ha manifestado que cuando se llevó a cabo las elecciones en el partido político, hubieron dos listas, ¿no? Y la que generó todo este tema es la lista número 2. Eso implica que esa impugnación que hizo esta lista número 2 agotó la vía, digamos, interna, dentro, entiendo yo, del comité electoral, ¿no? Que el partido tiene. Y entiendo también que el comité electoral emitió una decisión, ¿no? Una resolución que después seguramente no ha resultado beneficioso para esta lista y por eso ahí ha venido aquí a esta instancia, ¿no? Electoral para que, bueno, se vea esta situación creada al interno del partido. Estos señores de la lista que cuestiona la elección, ha ido a una acción fuera de lo que es el contexto, digamos, del sistema electoral, como por ejemplo denuncias o un proceso civil, ¿no? Ha ido a la vía jurisdiccional en sí, o solamente está agotando esta vía en el sistema electoral. Gracias por la pregunta, doctor San Ginés, porque el tema es muy complejo. Más o menos para aclarar los hechos, fueron 4 listas las que se presentaron. El órgano electoral central dio por ganadora a la lista número 1 y la lista número 2 presenta un conjunto de impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado le dice, no somos competentes para resolver controversias en caso de elecciones de directivos partidarios. El órgano competente es el órgano electoral central. Lo que correspondía, evidentemente, era requerir el pedido de revisión en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Al haber sido notificados, después del 31 de diciembre, usted como bien conoce, se aplicaba la prórroga automática del mandato de las autoridades cuyo mandato había vencido, valga la redundancia. Y, evidentemente, usted sabe que el espíritu de esa norma era para garantizar la marcha de las elecciones internas, cuyos efectos jurídicos se cerraban el 14 de junio del año pasado, en que vencía el plazo para presentar las candidaturas, ¿no es cierto? Sin embargo, el ROP, el 9 de junio, notifica a Acción Popular la nueva constitución del órgano electoral central, la renovación de los miembros, le notifica la partida electrónica, como había quedado a partir de la fecha ya con la inscripción. Y es a partir de ahí que ya agotada la elección interna y el espíritu del mandato de esa prórroga que estaba habilitada por ley, que la lista número 2 prosigue el trámite de revisión ante este nuevo órgano electoral. Y este nuevo órgano electoral, evidentemente, se pronuncia. ¿Por qué? Porque la controversia, en este caso, en la revisión, era que en la resolución de proclamación se había omitido
computar como 20 actas electorales. Y entonces, el órgano electoral central emite una resolución de fondo declarado fundado el recurso de revisión. Y a partir de ahí es que se solicita al ROP la inscripción del Comité Nacional Electoral, dando por ganadora a la lista número 2. Nosotros no hemos recurrido a ninguna otra instancia jurisdiccional porque el propio jurado nos sentó el camino de cómo tenía que resolverse el caso. Era que la controversia sea resuelta por la instancia partidaria. Y eso es lo que se ha hecho. El ROP que aduce está un nuevo órgano electoral está tomando conocimiento de un proceso que no llevó. Doctor Sanginés, cuando nosotros litigamos en el Poder Judicial, así cambien al juez, la institución está obligada a resolver los pedidos de administración de justicia que se le presenten. Y eso es lo que ha pasado. La otra observación que nos hace el ROP consiste en que no existe base legal para que se pueda sustentar un recurso de revisión, lo cual es falso porque no ha leído el artículo 7 del Reglamento General de Elecciones, que señala con el que Acción Popular ha elegido a sus autoridades en las elecciones regionales y municipales y en las presidenciales. Y ese reglamento otorga al órgano electoral central, que es el Comité Nacional Electoral, para que se pronuncie sobre los pedidos de revisión en caso que exista causal de nulidad o en caso que exista alguna imperfección en el proceso. Doctor Sanginés, no hemos recurrido a ninguna otra instancia jurisdiccional porque el jurado nos dio la salida para que se resuelva la controversia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Virgilio, está claro. Gracias, doctora. No tengo más preguntas. Bien. Sí, doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señora presidenta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor abogado Virgilio Hurtado Cruz, gracias por su presencia. Se le va a notificar la resolución que se emita oportunamente. Muy bien. Buen día. Sí. Siguiente causa, señor Trujillo. Número 6, expediente 151.802-2022. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Morado contra la resolución número 934-2022 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente la solicitud de modificación del estatuto del mencionado partido político. Por la organización política Partido Morado participa el abogado Henry Tello Godoy. Señora presidenta, solicita autorización para el uso de PPT en su exposición. Muy bien, muy buenos días, señor abogado Henry Tello Godoy. Bienvenido. Se le va a conceder para su participación 5 minutos y también se le autoriza a utilizar las ayudas por PPT. Muchas gracias. Muy buenos días, señores miembros del Supremo Tribunal Electoral. Con su permiso, procedo a dar informe de la causa en materia de apelación. Siguiente PPT, por favor. Siguiente. Las normas aplicables al presente caso son el artículo 99 y 106 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, toda vez que estas normas versan sobre los requisitos necesarios para poder inscribir modificaciones estatutarias. Lamentablemente, consideramos que existe agravio por parte de la decisión adoptada por la primera instancia, esto es, el Registro de Organizaciones Políticas, porque en su decisión no se sustenta incumplimiento de los citados artículos 99 y 106 del reglamento. El Partido Morado ha cumplido con estas normas dispuestas para el trámite de inscripción de las modificaciones estatutarias. Además, en la calificación del ROP, nosotros presentamos una serie de reformas al estatuto y solamente hubo una sola observación en mérito a un determinado extremo de modificación estatutaria. Sobre ese extremo, nosotros presentamos un desistimiento parcial, a efectos de que el resto de modificaciones pueda ser debidamente inscrito. Siguiente, por favor. Básicamente, los agravios formulados por el ROP se dividen en dos partes. Lo que sostiene el ROP es que las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral no pueden modificar su estructura orgánica. Y no es aplicable esto para el Partido Morado por las siguientes razones. Primero, porque la aplicación de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral, al momento de nosotros presentar esta solicitud, que fue el 11 de noviembre de 2022, el Partido Morado ya no tenía ninguna participación en el proceso electoral del año pasado. Ninguno de nuestros candidatos había pasado segunda vuelta. Por tanto, creemos que esta disposición
no se refiere a un momento abstracto, sino a un momento concreto en el proceso. Cuando se califica la solicitud, reitero, el partido ya no estaba en contienda electoral. Siguiente, por favor. De una interpretación teológica, esta norma, que es una norma excepcional, establece una prohibición que deviene en la no aplicación de la misma, toda vez que la solicitud de modificación no afectaba a ningún candidato del proceso electoral, porque, como hemos manifestado, el partido ya no estaba participando en el proceso. Entonces, nosotros consideramos que hay una vulneración al principio general del derecho, donde las normas que restringen derechos deben ser aplicadas de forma restrictiva. El artículo 4 del reglamento del Registro de Organizaciones Políticas establece una regla excepcional, por lo que su aplicación debe ser restrictiva a efectos de evitar vulneraciones de los derechos. Siguiente, y con esto concluimos. El ROP sostiene, además, que su reglamento no contempla la posibilidad de inscribir parcialmente un estatuto. Además, manifiesta que el estatuto es indivisible y que no se admite la posibilidad de inscripción parcial del estatuto. Al respecto debemos indicar lo siguiente. El registro de organizaciones políticas debió ceñirse, primero, a lo previsto en el artículo 99 y 106 de su reglamento. Al manifestar que no hay norma que permita una inscripción parcial, en los hechos lo que estás generando es que vía interpretación se cree un requisito que no está establecido en el reglamento, y eso es ilegal. Segundo, se mantiene la postura en la cual se aplica la prohibición al Partido Morado por considerarlo que participa en el proceso electoral, y en ese momento ya no participaba. Pero si mantenemos esa posición, en ese supuesto negado, consideramos que sí era posible inscribir las demás modificaciones estatutarias que no fueron materias de observaciones. Entonces, la posibilidad de una inscripción parcial es el sustento, o la no posibilidad de inscripción parcial es el sustento del Registro de Organizaciones Políticas, al manifestar que la naturaleza indivisible del estatuto. Nosotros hemos revisado la legislación electoral, el reglamento, las jurisprudencias electorales y la doctrina electoral, y no encontramos base alguna para sostener la expresión la naturaleza indivisible del estatuto. Es más, la calificación es artículo por artículo. Por lo tanto, no comprendemos por qué existe esta posición adoptada por el ROP. Por los agravios expuestos, consideramos que esta resolución debería ser declarada nula. Una pregunta puntual, señor abogado. Entonces, para su interpretación o para su posición, ¿sí se puede inscribir o modificar el estatuto de manera parcial? Por supuesto, porque el máximo ente que modifica los estatutos en el partido, de acuerdo a las normas reglamentarias de mi partido, es la Cumbre Morada. Y ahí se especificó artículo por artículo algunas precisiones y se incorporó algunos artículos adicionales. Cuando el Registro de Organizaciones Políticas hace el acto de calificar, lo que hace es un cuadro comparativo y observa artículo por artículo. De los más de 20 artículos que hemos revisado y hemos ajustado, algunas modificaciones y unas incorporaciones, el ROP observa una, que es la incorporación de la Secretaría Nacional de Pro Mujer, que el partido quiere incorporar en mérito a las normas que se han dispuesto sobre la materia. Nosotros, para efectos de no dilatar el tiempo de que la gobernanza del partido pueda seguir avanzando en su gestión, decidimos hacer un desistimiento parcial de ese extremo para que se califique lo que no había sido observado. No existe hoy regulación electoral específica que regule ello. Por tanto, nosotros sí consideramos que es posible porque no está prohibido por la norma electoral. Entonces, ante ese desistimiento, ¿usted considera de que la integralidad no se alteró? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estoy tratando de seguir su razonamiento. Bien, ninguna pregunta más por mi parte. Doctor Vicente Sánchez, ¿alguna interrogante? Doctor Jovian Sanginés. Ninguna, presidenta. Bien, gracias. Doctor Willy Ramírez. Ninguna, señora presidenta. Bien, muy bien. Va a quedar entonces la presente causa también al voto. Señor abogado, muchas gracias por su participación. Que tenga un buen día. Se notificará oportunamente la resolución emitida conforme a ley. Muy bien. ¿Tenemos algo más, señor Trujillo? Señora presidenta, no tenemos más expedientes programados para vista. Muy bien. Entonces, habiendo culminado con las causas programadas para el día de hoy,
siendo las 9:47 de la mañana, en la fecha, damos por concluida la presente audiencia pública, agradeciendo a toda la ciudadanía que nos ha acompañado en esta oportunidad. Que tengan muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias.